¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Hoy esto es el resumen de noticias parlamentarias. Como todos los días, como todas las tardes, estamos aquí para informar todo lo que sucede en la actividad legislativa, en la Cámara de Diputados de la Nación, donde se vive una situación muy atípica para el mes de enero, pero muy atípica en general por el hecho de que hay un plenario intenso desde las 9 de la mañana que está trabajando para avanzar con la cuestión del tratamiento de la ley de bases. Hola Martín, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, José. Muy bien. Vamos a ver qué está pasando ahora en la comisión, en el plenario de comisiones con la presencia de la ministra de retrocedí varios años, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Ahí la escuchamos. De la Argentina. Por supuesto que disminuye mucho los meses más importantes en general son los meses de abril y de agosto. Los meses menos importantes son los meses de verano. La realidad es que para poder tener un país con inversiones, con trabajo, con empresas, con gente que viva y pueda planificar el día a día, es necesario tener un orden que implique que las personas puedan planificar su salida y su llegada a sus lugares de trabajo, a sus escuelas, a sus médicos o a donde sea. Y los comerciantes puedan realmente tener el lucro por aquel comercio que tienen en determinadas zonas. Sin embargo, esto no ha sucedido y tomé un periodo bastante largo, porque he tomado 3 gobiernos, ¿no? Del 2009 al 2015, el gobierno de la doctora Cristina Fernández de Kirchner, del 2015 al 2019, el gobierno del ingeniero Mauricio Macri, y del 2019 al 2023, el gobierno del doctor Alberto Fernández. Es decir, que tomé 3 periodos para que no se considere esto como una toma de posición respecto a un gobierno, sino a una práctica sistemática que se ha generado ya en una situación imposible de convivencia social y cada vez ha generado más problemas. Por eso es que hemos planteado la decisión de acercar a este Congreso de la Nación un capítulo de esta ley en donde planteamos claramente sanciones distintas, ¿no? Algunas de ellas ya están en la ley de tránsito, pero sanciones distintas al Código Penal, al viejo artículo 194 del Código Penal, que ya era bastante razonable cuando se pensó hace más de 100 años, porque ya decía: impidiere, estorbare o entorpeciere el transporte. Es decir, que ya tenía todas las figuras: impedir, estorbar o entorpecer. Por eso es que lo que nosotros estamos planteando es que a partir de ahora, de este cambio que le pedimos al Congreso de la Nación que acompañe, vamos a terminar con la idea de dejar un carril, ir a la mitad de la calzada, porque eso implica, tal cual lo dice el 194 del viejo Código Penal, o del Código Penal que aún está vigente, pero a que pretendemos cambiar, e implica entorpecer el transporte, implica entorpecer la posibilidad de circulación de las personas. No necesito dar mucha explicación de esto porque lo hemos vivido todos y creo que en todas las provincias del país. También para esto hemos planteado una sanción que es una sanción mayor a la que establece hoy el Código Penal. Hoy establece una sanción de 3 meses a 2 años. Hemos llevado esta penalidad a una franja de 1 año a 3 años y medio, que se extiende a 2 y a 4 años si los que cortan la vía lo hacen con armas propias o impropias, tales como palos, pistolas simuladas, cañas con punta o morteros o cualquier tipo de arma que se ha utilizado. Hemos tenido casos
en los que hemos tenido una cantidad muy importante de miembros de las fuerzas de seguridad heridas, y en algunos casos también ha habido manifestaciones, como fue el caso de Costequi y Santillán, donde ahí hubo una realidad de 2 militantes, en ese caso asesinados. Esta realidad plantea que este modelo que tenemos hoy no es un modelo que se maneje autónomamente. Las personas en general no van autónomamente a estas manifestaciones, sino que se organizan y se han organizado en el último tiempo, sobre todo en las que tienen que ver con desarrollo social, se han hecho a partir de el uso de recursos del Estado, que ese uso de recursos del Estado tiene como contrapartida la participación en la manifestación. En este sentido, lo que nosotros planteamos es, en consecuencia, que hay organizadores, hay personas que tienen un sentido, un objetivo de organizar estos cortes de calles, avenidas, rutas, puentes, y ese sentido lo hacen con una capacidad de presión sobre muchos de los concurrentes. La pérdida de un beneficio social, la sanción, el quite del beneficio social que tiene la persona, y realmente esto ha generado un modelo que desde nuestro punto de vista termina con la autonomía y la voluntad de las personas, la somete, y existe entonces lo que nosotros llamamos la figura del organizador. El organizador es quien extorsiona, es quien genera en muchos casos la quita de estos subsidios o de estos beneficios, y en consecuencia lo que nosotros hemos planteado, que hay una pena mayor para aquellos que son organizadores a partir de los propios recursos del Estado, que el intento es que esos recursos sean para lograr paliar la situación de la gente y no para que la gente tenga que darle una parte de ese dinero a los organizadores. En consecuencia, la figura del organizador tiene una pena de 3 a 6 años de prisión, y plantea, digamos, que de ninguna manera puede haber una actitud, una conducción paralela al Estado Nacional que decida sobre la vida de la gente respecto a si le quita o no le quita un beneficio, un subsidio, o se le quita parte de ese plan para bancar una organización. Ese dinero es dinero de los contribuyentes que van, como dijimos, a paliar la situación que puede tener nuestro país de pobreza, pero no a mantener organizaciones que lo que hacen es generar, digamos, la extorsión y el piquete permanente para intentar tener mayor y mayor control. Por eso es que también hemos planteado que estos organizadores van a ser solidariamente responsables del pago de los gastos que ocasionen sobre los daños, el patrimonio público privado. Ya lo hemos hecho en la última marcha de la CGT, que no lo hemos hecho con la CGT porque pidió permiso y puso un seguro de caución, pero sí con una rama que se escapó de la marcha y al final generó lucros cesantes sobre una cantidad de comercios y arruinó una cantidad de comercios de la Ciudad de Buenos Aires, y se ha puesto en marcha el mecanismo para que ese seguro de caución le pague los daños a las personas que sufrieron consecuencias. Por eso esto también está en el Código Civil, también está en el protocolo que tienen las fuerzas de seguridad que se ha dictado desde el Ministerio de Seguridad de la Nación. Bueno, yo puedo contarles, nosotros hemos abierto un número de
de casos que han llegado denuncias al número 134 y tenemos ya enviado al Ministerio de Desarrollo Humano y también hemos enviado de Capital Humano y hemos enviado también a la justicia la cantidad de denuncias que tenemos a donde nombran un organizador, es decir, quién es la persona que les acaba. Para darles, por ejemplo, un caso, les cuento de una familia que cobraba 137.000 pesos y le daban solamente 20.000 pesos. Esto lo estamos corroborando, lo está corroborando la justicia. Tenemos una cantidad de alrededor de 25.000 denuncias, no tenemos más porque el 134 es un sistema de gestión de denuncias con un límite. Si fuera el 911 seguramente sería muchísimo más, pero este es mucho más preciso y mucho más claro. Esta persona, tal cual lo vimos en otros casos, tenía la tarjeta de cobro de la persona que denuncia, y estaba trabajando en un bloque político en una legislatura provincial. No voy a nombrar ni el bloque ni la legislatura. No lo voy a nombrar porque esto ha ido a la justicia y nos parece razonable. Y además tenemos ya judicializadas más de 3.000 denuncias con nombres de organizadores y esto será la justicia la que finalmente termine diciendo si hay responsabilidad o no responsabilidad y tendrá que investigar sobre la existencia o no de estas personas. Pero fue muy impresionante la cantidad de gente que llamó al 134. Bueno, en este caso, digamos, en esta sección les he hablado de los organizadores, del incumplimiento y de la modificación de la ley de tránsito, que en realidad al sacar el 331, como ya les dije antes, nos queda nada más que una modificación a la ley de tránsito, que es el inciso Z del artículo 48 del título 6, capítulo 1 de las reglas generales de tránsito. Es increíble, pero la ley de tránsito tiene muchas de las penalidades que hoy estamos planteando nosotros aquí en este recinto. Lo único que va a quedar es impedir u obstaculizar totalmente el tránsito en arterias, avenidas, rutas nacionales, puentes interjurisdiccionales, mediante una movilización o protesta social. Esta sería la primera parte. También hemos puesto algo que nos parece que es muy importante, que es la tutela de niñas y niños. En este caso, conforme a lo emanado por la Convención del Derecho del Niño, la Ley 26061 y el Código Civil y Comercial de nuestro país, cuando se encuentren personas menores de 13 años de edad, sin estar en compañía de sus progenitores, o cuando los progenitores los pongan en riesgo, porque hay una situación, digamos, de una manifestación, o tienen que estar en la escuela, o hace frío, o realmente, digamos, no están en condiciones para estar ahí, eso va a tener digamos, vamos a concurrir, a tener una actitud concurrente con las provincias para que las provincias nos señalen cuáles van a ser los organismos en caso de que los chicos estén solas o en caso de que estén con los padres, a los que se derivará a las personas que han llevado a hijos menores a estas manifestaciones. El artículo 333 habla de una notificación al Ministerio de Seguridad de la Nación con 48 horas para poder organizar, avisarle a la población, que la población no se sorprenda, porque cuando las manifestaciones son grandes, las vamos a encauzar igual por la vereda, pero en algunos casos puede haber algún tipo de corte. Vamos a tratar de plantear lugares en los que no haya ningún tipo de corte, porque el objetivo es que no se corte nunca más las calles y que realmente se pueda vivir en paz y en tranquilidad. Este aviso es un aviso que va a llamar inmediatamente a una reunión para poder tratar de organizar de la mejor manera posible
esa manifestación y que esa manifestación no colisione los derechos que estamos discutiendo en esta ley. En el caso de manifestaciones espontáneas, bueno, lo que vamos a hacer es también utilizar el mismo protocolo y la misma ley, porque, digamos, muchas veces se plantea, por ejemplo, algo que es bastante típico, es cortar el tren para quejarse porque no hay luz. Bueno, es verdad, es muy malo no tener luz, es pésimo no tener luz, pero también es pésimo que haya personas que no puedan volver a sus casas y que se queden horas y horas en una estación de tren porque no pueden volver. Entonces, ahí Ahí veíamos, estábamos escuchando a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, hablando de un tema tan absolutamente común como es el tema de la protesta, el tipo de cortar una vía férrea, por ejemplo, para hacer otro reclamo, un reclamo puntual. Sobre todo, ella citaba el caso de los cortes de luz. Yo le sumaría también, ¿no, Martín? Cuando cortás, por ejemplo, cortás una arteria, una calle, justamente para llamar, como llamador de bueno, la carencia de luz, alguna cuestión, o bien que suceda por algún reclamo de seguridad, que no es el caso puntual, que es lo que está citando en este caso. Momentos en que se está refiriendo al tema, uno de los temas más ríspidos, que es la cuestión de los piquetes, justamente, los cortes de ruta. Sí, así es, José. Bueno, fue una de las discusiones fuertes del inicio del gobierno de Javier Milei, ¿no? Con la ministra Patricia Bullrich como protagonista, con la movilización del 20 de diciembre, si era que hizo principalmente agrupaciones de izquierda, ¿no? La llevaron a cabo, si era por la vereda, si no, en un momento iba a ser desde este Congreso a la Casa Rosada. Finalmente acordaron que fuera de 9 de julio para el lado de la Casa Rosada, entonces bueno, no se interrumpió el Metrobús, hubo de todas maneras algunos incidentes. La propia Bullrich decía hace un momento que a veces es muy difícil también, cuando son espontáneas, canalizar por la vereda, depende de la magnitud. Lo que sí defendió la ministra es la variación en cuanto a la pena, ¿no? Que incluye el proyecto de bases, que es de los actualmente es de 3 meses a 2 años por un corte de calle, y pasaría de 1 año a 3 años y medio. Quiere decir que ya en su parte, digamos, más fuerte, no sería escarcelable. O también dijo de 2 a 4 años en el caso de que hubiera armas o palos o alguna cuestión de esa magnitud. Va a haber seguramente bastante debate, bastante discusión en este plenario en el momento de las preguntas, ¿no? Claro, porque justamente lo que estamos viendo, le contamos a la audiencia, es toda la exposición inicial de este tipo de reuniones de comisión, de plenario en este caso, porque son más de una comisión, donde son informativas. Entonces el funcionario expone largamente, o tiene no tiene un horario acotado, pero bueno, en general no se extiende más allá de media hora, pero da toda una introducción general sobre el tema, y después se pasa a las preguntas en cada una. Al principio, hoy bien temprano, esta reunión que arrancó allá por las 9:19, tal cual fue. Mirá, 9:19 de la mañana, con precisión, justo. Sí, para calcularle a ver a qué hora termina esta noche ya, digamos, porque está previsto horario 20 horas. Yo había dicho ayer, bueno, por lo menos está acotado el tiempo, va a durar hasta las 20, sabemos eso, no sabemos nada, porque justamente después pasaron de largo. Ayer fue, la transmisión marcaba casi 9 horas, marcaba 8 horas 59, casi exacto 9 horas. Claro, sí, tal cual. Hasta las arrancó 11, y 25, me parece, y terminó y 11 y 25 de la noche. Realmente fue lo que se pretende de este tipo de reuniones, donde bueno, hay tanto interés por hablar. Hoy temprano, cuando estuvo el ministro del Interior, Guillermo Franco, que estaba ahí, y por ejemplo decían, cuando vino la primer tanda de preguntas, porque después de la exposición inicial vienen las preguntas, cada diputado hace un discurso previo, se les pide justamente que no lo hagan, pero bueno, no se los puede frenar en general.
hay un horario de 5 minutos por persona que nadie cumple, bueno, y formulan las preguntas y después viene una tanda de diputados, una tanda de respuestas, y así todo el tiempo, y se anunciaba que había 100 anotados para hablar. Pues yo no sé si hablaron todos. Si hacemos la cuenta de cuántos todavía estarían. No, al final no, como se fue, en un momento dejó la reunión el ministro Francos, algunos oradores habrán desistido. Claro, claro. De todas maneras, el tiempo de 5 minutos es algo acordado, ¿no? Porque es algo acordado porque no está en el reglamento. Eso también hace que haya algunas discusiones, los que se quieren extender. En las sesiones sí, se fija un tiempo, claro, ¿no? Con el cronómetro, aparece la sirena. En comisiones no. Claro. En comisiones es, bueno, lo que más o menos se acuerde, pero no hay cronómetro. Entonces, bueno, ahí aparecen, hubo varias discusiones. Por lo general, el plenario está transcurriendo, claro, dentro de los carriles normales, pero cada tanto aparecen algunas discusiones por el tema de los tiempos y por quién tiene la palabra, ¿no? Hay bastante paciencia de parte de quien preside el plenario, que es Gabriel Bornoroni, que es el presidente de la Comisión de Legislación General. Es un hombre que viene del ámbito empresarial, es presidente de SECHA, del ámbito de la cuestión de la energía. Y bueno, a propósito de lo que decías, un contrapunto hubo, y que imaginamos va a ser un clásico a lo largo del año, que fue entre el presidente de la Comisión de Presupuesto y de Hacienda, que por momentos pasa a presidir la cabecera cuando se retira el presidente de Legislación General, un contrapunto con el diputado Nicolás del Caño, justamente porque se extendía demasiado y bueno, ahí sí le cortó el micrófono. Se lo cortó varias veces y al final terminó de hablar. Se lo cortaba y se lo devolvía la palabra. Era un tira y afloje. Claro, los presidentes de las comisiones lo que tratan, que eso ha pasado siempre, ¿no? Vos sí, que tenés mucha experiencia, José, lo sabés más todavía. Siempre pasa que en las reuniones informativas, como en este caso, lo que hacen los presidentes que son del oficialismo es intentar de que haya preguntas y claro, no opiniones, como decías. Pero bueno, hay muchos diputados, la mayoría, que dedican unos segundos a las preguntas, pero después 5 minutos o más, en algunos casos 10, 15 minutos, a opiniones. Se supone que el debate entre los diputados va a ser la semana que viene. Sí. Pero bueno, es muy difícil que algunos no se quieran adelantar, ¿no? Claro, sí, seguramente. Y una de las cosas que se levantó fue un artículo ríspido, que era aquel que hablaba de las reuniones de 3 o más personas. El artículo de la reunión o manifestación, que se entiende por reunión o manifestación, la congregación intencional y temporal de 3 o más personas en un espacio público con el propósito del ejercicio de los derechos aludidos en el presente. Ese artículo se va a... Exigía pedir permiso, ¿no? Claro, justamente para reuniones de 3 personas. Entonces, bueno, es una de las concesiones que se hace para esas cuestiones ríspidas, se levantan directamente. Sí, y el oficialismo va a necesitar incluir varias modificaciones para reunir los votos, no tanto en este plenario, para tener dictamen de mayoría, como en el recinto. Bueno, ya ayer habían adelantado que probablemente no quede la delegación de facultades al Poder Ejecutivo, de facultades legislativas, no quede en 2 años con opción a otros 2 por decreto, sino a 1 año con una posible extensión por parte del Congreso, ¿no? Hoy esta que estás contando, y en cuanto a la reforma electoral también puede haber modificaciones. De eso vamos a hablar después de la tanda, vamos a analizar a ver qué cosas son las que van a modificarse. Bueno, todo eso después de la tanda. Ellos son tu voz en la primera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que en democracia un país debe ser. DTV es tu voz en el Congreso. Seguí eligiéndonos.
DTV, el periodismo en el Congreso. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es información, es diálogo, es análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Y seguimos con el resumen de noticias parlamentarias. Bueno, mientras se desarrolla el plenario de las comisiones de legislación general, de presupuesto y de Hacienda y de asuntos constitucionales, que sigue analizando, debatiendo la ley de bases, con la presencia de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien sigue dando su alocución inicial y después, como decíamos al principio, vendrá a la hora de las preguntas. Imagino que debe haber, como decíamos, como había sucedido con Guillermo Francos, un centenar por lo menos de anotados para pedir la palabra. Veremos, está previsto que esto termine en teoría a las 16. Pero bueno, en realidad no tiene horario de finalización este segmento que corresponde a la ministra de Seguridad. Pero hablábamos recién con Martín sobre la cuestión de la cuestión electoral. Y esos temas esas modificaciones, fuera de cámara charlábamos sobre cosas que Martín me decía, esto no va a avanzar, esto sí va a avanzar, a ver, contale a la audiencia. Sí, así es, José, es todo preliminar porque bueno, recién está arrancando el debate y bueno, después va a llegar un momento que el oficialismo se va a poner a puntear
la letra fina del proyecto, que queda, que no, con los bloques opositores que llamamos dialoguistas, ¿no? Los que están justamente dispuestos a negociar o a proponer cambios. Pero hoy, a la mañana, lo que quedó claro es que la mayor parte del capítulo de reforma electoral va a ser muy difícil que pase, porque diputados del PRO, como Silvia Los Penato, marcaron fuertes críticas, fuertes desacuerdos. También diputados del radicalismo, Margarita Stolbizer, de Hacemos Coalición Federal. Son los tres bloques que el oficialismo necesita como para reunir una mayoría, y en el caso de la reforma electoral más todavía, porque necesita, sabemos, 129 votos positivos, no mayoría simple, sino la mitad más uno de los integrantes de la Cámara, no de los presentes. Claro. Entonces más todavía se le puede complicar, teniendo en cuenta que esos bloques al PRO lo contamos en su mayor parte casi como un aliado del oficialismo. Claro. Si en este caso no va a acompañar por lo menos buena parte de ese bloque, al oficialismo se le va a complicar. Maximiliano Ferraro en un momento planteó directamente, bueno, esto ya lo podríamos dejar aparte, como diciendo ya casi sentenciándolo. Lo que pedían no es que tampoco rechazaban por completo todos los puntos de la reforma, sino que se discutiera durante el periodo de sesiones ordinarias con más tiempo, con la exposición de especialistas. Bueno, no dentro de todo este paquete, ¿no? Y bueno, y el ministro Francos no le cerró la puerta a esa posibilidad, pero ahora vamos a seguir, ¿te parece?, escuchando un poco lo que dice la ministra de Seguridad. O 24 policías activas y las fuerzas federales activas, ustedes estarán viendo lo que está sucediendo en nuestro país y estarán viendo lo que está sucediendo en otros países, como el caso de Ecuador, donde si no actuamos con firmeza, con claridad, el avance del crimen organizado es un avance realmente preocupante. Estamos actuando con toda la fuerza ya en Rosario, conjuntamente con el gobernador, ya estamos actuando también en otras zonas donde el narcotráfico está muy concentrado. Hemos hablado con el gobierno de la provincia de Buenos Aires, hemos hablado ya con el gobierno de Córdoba para tomar las zonas más complejas y estamos hablando con todos los gobiernos para lograr ir desarmando los núcleos de complejidad, de crimen complejo, donde ya no es solamente el narcotráfico, sino que es un modelo polirrubro, ¿no? Es decir, un día es droga, otro día es un cargamento de soja, el otro día es la extorsión a un comerciante, al otro día es un robo común. Entonces necesitamos tener a las fuerzas actuando con la certeza de que el Estado no va a ser su enemigo, sino que son parte de los funcionarios del Estado que deben de cumplir su responsabilidad. En este sentido también hemos planteado un cambio para que en este caso el delincuente no pueda terminar siendo querellante en el proceso. Esto nos parece una barbaridad. El delincuente produce un hecho y viola la ley. Se genera una situación de enfrentamiento con un miembro de las fuerzas de seguridad o con un civil o con quien sea, y luego el que provocó el daño después a la vez puede ir y decir: ahora voy y me presento y quiero un resarcimiento. ¿Resarcimiento por qué? ¿Por ser chorro? No hay resarcimiento por ser chorro. Hay consecuencias por ser ladrón o criminal. Así que esto es un tema importante que lo hemos planteado. El tercer artículo que hemos puesto en este proyecto es el de atentado y resistencia a la autoridad. Esto también ha quedado bastante viejo, aunque cuando salió nuestro Código Civil hubo momentos de violencia y de violencia policial. Mataron al jefe de policía, ¿no? A Ramón Falcón, fue asesinado, así que, digamos, también había momentos de violencia. Pero hemos aumentado las penas para la resistencia a la autoridad. Y esto no se da solamente
en una manifestación. Esto se da en una cancha de fútbol. Esto se da en la calle. Esto se da a la salida de un boliche o un grupo que anda en cualquier lugar donde un policía es agredido, golpeado, rodeado o demás, va a tener una pena mayor. Nosotros hemos decidido que tiene que haber un respeto mayor a las fuerzas de seguridad y hemos planteado un aumento de la pena que nos parece fundamental para que podamos no ver las escenas famosas que vimos donde 127 policías caían como si fueran muñecos de trapo en esa famosa manifestación donde desde un mortero y con piedras le tiraron a la policía. Por eso, en este artículo hemos elevado las penas que eran de 1 a 3 años y 6 meses, las hemos elevado a 3 años y 6 meses, y cuando el hecho se cometa a mano armada, cuando se cometa por más de 3 personas, es decir, que hay una evidente diferencia de fuerza, cuando el autor fuera un funcionario público, ¿no? Ningún funcionario público puede hacerse frente a la autoridad, puede esgrimir poder o decir o pegarle o empujar a un miembro de una fuerza de seguridad. Al revés, debería ser todo lo contrario el funcionario público. Y en el caso de funcionario público sumamos una inhabilitación por el tiempo de la condena, para que nadie dé ningún tipo de correctivos a las fuerzas de seguridad. Estos son los 3 temas que hemos planteado como urgentes. El primero es orden económico, orden social, orden en las calles. El segundo es fuerzas de seguridad que puedan trabajar sin sentir que cada vez que trabajan pueden terminar presas de por vida. Y el tercero es al policía, al gendarme, al prefecto, no se lo puede agredir, no se le puede pegar, y el que le pegue tiene consecuencias. Estos son los 3 temas que hemos planteado para poder generar orden y acompañar el orden económico que el país necesita. Muchas gracias. Muy bien, ahí escuchábamos el final de la locución de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, sobre el tema, uno de los temas más sobresalientes de esta ley de bases. Y bueno, y hacía mucho hincapié en el tema de darle un respaldo a las fuerzas de seguridad, que fue un poco revivir lo que ella había sido su gestión durante la administración Cambiemos, lo que hacía ella como desde el mismo cargo. En un momento muy particular por el hecho de que, bueno, ayer todo el mundo vio lo que sucedió en Ecuador, y la presencia, el accionar del crimen organizado, del narcotráfico, en momentos en los que, bueno, ese va a ser uno de los ejes centrales de esta reunión, de esta parte de la reunión, y teniendo en cuenta que durante la jornada, en el primer momento, allá por las 9:30 de la mañana, pidió la palabra antes de la llegada del ministro del Interior, pidió la palabra el diputado de La Libertad Avanza, Santiago Santurio, justamente para solidarizarse con el pueblo ecuatoriano, para expresar su alarma por lo que había sucedido allá. Él dijo que tenía un asesor en ese país, contó que estaban viviendo horas desesperantes, y destacó que, bueno, hizo la comparación con lo que se vive en Santa Fe por estos días, y bueno, recordemos las amenazas contra el gobernador Maxi Puyaro, y todo eso, bueno, servirá como contexto de esto que se está viviendo en el plenario de la Cámara de Diputados, y bueno, que va a ser parte central de lo que van a ser las preguntas ahora seguramente. ¿No, Martín? Así es, José. También, como decíamos antes, con los cortes de calle, con la agresión a los agentes de seguridad, Bullrich defendió que vayan a pasar a más de 3 años, es decir, que tampoco sería excarcelable ese delito,
Y bueno, ahora sí va a llegar el turno de las preguntas. Seguramente ya sabemos con los diputados de izquierda y con los de Unión por la Patria va a haber muchas discusiones, mucho debate. Hay que estar atentos también a el resto de los bloques, cómo se pronuncian, en qué tono preguntan. No del PRO, porque bueno, ya sabemos que va a haber un respaldo. Aparte es la presidenta del PRO. Ya, y ahora, sí, ahora está en discusión, ¿no? Este año sí, va a estar en enero se vota, va a estar en discusión. Claro, pero bueno, sí hay un respaldo. El PRO también tiene sus matices, su interna, pero no van a venir de ahí los cuestionamientos. Hay que ver el resto de los bloques. El radicalismo, el bloque conducido por Miguel Pichetto, hacemos coalición federal, ahí está la coalición cívica, el socialismo. Hay que ver ahí, porque también, como decíamos antes, ¿no? Más allá de las preguntas, hay un adelanto de las posiciones y bueno, se puede empezar a ver cómo se va perfilando el debate y los posicionamientos para este bloque, ¿no? Y a propósito de eso, durante el debate que mencionábamos al principio, en la mañana temprano, con el ministro del Interior, que pasaba uno de los ejes sobre la cuestión, uno de los cuestionamientos pasaba por la uninominalidad. Lo dije, me lo anoté porque no me sale la palabra. Es difícil, la cuestión uninominal, la elección de los diputados por distrito, por distritos que van a estar, que bueno, no quedaba claro de qué manera se van a circunscribir. Bueno, ese fue uno de los ejes centrales de esa discusión. En este caso, ahora que se está hablando de seguridad, ¿por dónde crees que van a venir los principales cuestionamientos? Aquellos puntos a lo mejor que van a querer voltearle esta ley. Y bueno, la discusión ya clásica, ¿no? Repetida y en estos días reactualizada sobre bueno, el derecho a la protesta y el derecho a la circulación, cuáles de los dos tiene preeminencia, si alguno de los dos tiene preeminencia, cómo organizar esos dos derechos. Eso por un lado, después bueno, hasta qué punto el respaldo a las fuerzas de seguridad no se puede convertir en algo que se vuelva en contra, ¿no? De los ciudadanos, tanto en las protestas como en la vida cotidiana, por ese lado. Después, bueno, vos decías que hay una cuestión que se corrió, ¿no? El oficialismo ya la quitó, que eran las reuniones de más de 3 personas. Eso hubiese generado también mucha discusión. Eso prácticamente un rechazo, no sé si unánime, pero mayoritario, ¿no? Seguramente, sí, es una de las cuestiones que se daban en torno a este tema de las 3 personas. Y bueno, son esos temas que bueno, están en esta ley, que recordemos tiene 664 artículos. Y bueno, pero ahora vamos a ir a ver, vamos a escuchar un poco qué es lo que dice el diputado de Unión por la Patria de la provincia de Buenos Aires, Matías Molle, a ver qué le está exponiendo, y va a hacer la pregunta a la ministra de Seguridad. A la hora de ordenar el tránsito, ¿qué va a hacer el día de mañana cuando no sean el poder? Cuando no sean oficialismo. ¿Qué van a decir? ¿Qué dirían ustedes si estas propuestas las hubiéramos hecho nosotros? ¿Cuál sería su respuesta? Creo que nosotros no deberíamos entrar en la discusión de artículo por artículo para saber cuál corresponde y cuál no, porque aparte nos dimos cuenta... Diputado, por favor, vaya redondeando y haciendo la pregunta. Sí, tranquilo, presidente, que ya vienen las preguntas. Cuando empezó la ministra sacó un artículo porque dice, este no va. ¿Qué clase de proyecto estamos discutiendo, señor presidente? Ahí tiene una pregunta. ¿Qué clase de proyecto estamos discutiendo que cuando arranca la explicación dice, bueno, este artículo no va? Porque capaz que está mal, no sé, capaz que se nos fue la mano, capaz que lo escribimos mal. ¿Qué clase de proyecto estamos discutiendo? Tengo un montón de preguntas. Si quiere después le paso la hoja a la ministra para que las conteste en orden. Gracias, diputado. No, todavía no termine. Vaya redondeando. Están escondiendo... Van las preguntas. 5 minutos. Perfecto. Están escondiendo en la emergencia de seguridad y la solicitud de delegación
reformas sobre la Ley de Seguridad Interior? Y en ese sentido, ¿consideran realmente pertinente la modificación de la Ley de Seguridad Interior para que las Fuerzas Armadas intervengan en seguridad interna? ¿Cuál es la necesidad y urgencia de enviar reformas que nada hacen a la mejora de la seguridad humana, sino restringir derechos como el de la protesta o facilitar el gatillo fácil? ¿Cómo defienden la incoherencia de lo remitido en el capítulo de Seguridad Interior del proyecto con sus constantes dichos de ser quienes vinieron a enfrentar a las mafias? ¿Realmente piensa que con estas modificaciones sumadas a la regulación de la economía van a mejorar los índices del narcotráfico y del crimen organizado? Por eso, vuelvo a preguntar, ¿cuál es la política criminal de este gobierno? Porque hasta ahora la única política criminal, definición de política criminal que vimos de este gobierno es criminalizar la protesta. Las modificaciones propuestas en el artículo 194 del Código Penal pueden redundar en responsabilidad internacional del Estado argentino por incumplimiento de los instrumentos internacionales de derechos humanos. ¿Evaluaron esa consecuencia? Se modifican y crean tipos penales y se agravan las penas para quien participe, organice, coordine una reunión o manifestación que impida o entorpezca el libre tránsito, agregando sanciones pecuniarias. ¿Consideran que eso es materia de trabajo en extraordinarias sin que pase por las comisiones correspondientes? ¿Ese es el principal eje de la política criminal de este gobierno? ¿Cómo justifican el aumento de penas en los delitos referidos a atentado y resistencia a la autoridad? ¿Cómo fundamentan y justifican que esos bienes jurídicos pasen a tener una mayor protección que el abuso simple de armas establecido en el artículo 104 del Código Penal? ¿Cuál es el sentido para que todo tipo de reuniones en la vía pública, bueno, esto ya lo sacaron, les resulta congruente y en consecuencia con el Código, con la Constitución Nacional, la habilitación del gatillo fácil, incluyendo en los casos de legítima defensa, hechos en los que estén involucrados miembros de la Fuerza de Seguridad? ¿Cómo justifica la brutalidad de la reforma propuesta que pretende ampliar la legítima defensa a casos de sospecha, cuando el Código Penal es clarísimo frente a los casos que deben estar transcurriendo y es para detener la agresión en curso? ¿Ha sido evaluada la posibilidad de que al no utilizar los principios del uso racional de la fuerza se someta a un mayor riesgo a los integrantes de la Fuerza de Seguridad? ¿Cuáles han sido sus conclusiones al respecto? Ya termino. En la reforma propuesta, en lo que corresponde a legítima defensa, se dice que quien comete un delito, aún en grado de tentativa, así como sus parientes, en caso de fallecimiento, carecen de acción para querellar o demandar a quien hubiera repelido la acción o impedido la huida, aunque no concurrieran los eximientes de este artículo en favor de quien se defiende u obre en ejercicio de su deber, autoridad o cargo. ¿Cuál es el fundamento y el fin de la prohibición? ¿Cuál es el derecho que tendrán las víctimas o familiares? Ahí tiene la pregunta, ministra. Gracias. Muchas gracias, diputado Matías Mollé. Sigue en la lista la diputada Emilia Orozco. Gracias, presidente. Ministra, bienvenida. Emilia Orozco, de la provincia de Salta, una provincia que usted conoce muy bien, afortunadamente. Iba a ir puntualmente a la pregunta, respetando, ¿no?, lo que el presidente solicita en reiteradas oportunidades y todo el mundo hizo caso omiso, pero es inevitable no mirar a la Cámara, a quienes nos están mirando del otro lado, y no pedirles disculpas. Soy nueva en este Congreso, soy nueva en este cuerpo legislativo, y la mirada que estamos proyectando, la imagen que estamos proyectando de puertas para afuera, deja mucho que desear. Discúlpenme, señores legisladores, pero yo no voy a naturalizar la falta de respeto, ni que hablen cuando otro legislador toma la palabra. Yo no vengo a hablar de Emilia Orozco, vengo a hablar de la realidad de mi provincia, así que pido que si no les interesa se levanten, se retiren y vuelvan cuando yo termine de hablar. Muchas gracias, me encanta que me abucheen. Música para mis oídos. Señora ministra, la realidad de mi provincia es muy compleja y usted la conoce. Puntualmente, quiero hablar del narcotráfico. Una provincia con países limítrofes donde el narcotráfico está avanzando y donde tiene casos que están aún sin resolver. 750 kilómetros de frontera absolutamente permeable para el comercio ilegal, la trata de personas. Estamos entre las 6 provincias con mayor denuncias por trata de personas, de los que se animan a denunciar. Porque muchos sabrán que tenemos un caso aún sin resolver, muy famoso a nivel nacional, de Liliana Ledesma. Para quien no saben, brevemente, una mujer asesinada en 2006 de 7 puñaladas, una en el corazón, una en el abdomen y 4 en la boca, en un claro mensaje de tinte mafioso. El que habla, muere.
aún sin resolver. No tengo dudas que el poder político está involucrado, no tengo dudas que hay tráfico de influencias, no tengo dudas que estamos tocando los intereses enquistados y más rancios en la sociedad. Y claramente por eso todos los repudios a estas reformas que valientemente el presidente Javier Milei viene a impulsar y el que claramente vamos a acompañar. Ministra, valoro, no desde ahora, sino desde que fue ministra anteriormente, sus agallas, porque es muy difícil hacerle frente a toda la corrupción. Sepa que desde Salta va a tener una legisladora que va a acompañar para poder avanzar contra aquellos casos sin resolver y que la comunidad sepa que hay legisladores que no tenemos miedo de hablar y decir las cosas como son. No estamos condicionados, y hablo por el bloque de La Libertad Avanza, no tenemos miedo a decir las cosas como son y vamos a acompañar para que estas situaciones se resuelvan. Ministra, mi pregunta puntualmente es, en todo este plan de reforma, ¿cómo vamos a avanzar contra el narcotráfico y para que estos casos no queden impunes? Gracias. Gracias, diputado Orozco. Tiene la palabra el diputado José Glin. Y bueno, y ella, bueno, planteaba justamente, escuchamos una parte de la alocución del diputado Matías Molle, que es de Unión por la Patria, y que hacía finalmente, tras una extensa alocución, hacía su pregunta de cuál es la política criminal de este gobierno y acotaba como a modo de respuesta que se daba él mismo, era solo criminalizar la protesta, era el argumento que decía, y bueno, el contraste con la diputada de La Libertad Avanza, que decía, bueno, arrancó con un abucheo de parte de los demás sus pares y dijo, me encanta que me abucheen, esto es música para mis oídos, y bueno, hizo una, frente, ¿no? Justamente una mujer que es de la provincia de Salta, justamente qué es lo que más le interesaba, y bueno, su pregunta fue sobre ese tema, el tema del narcotráfico, ¿no? Sí, sí, mostrando alineamiento con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y en el caso de Molle, como decías, José, una pregunta, lo que estábamos hablando antes, ¿no? Una pregunta casi retórica, porque ¿cuál es la política criminal de este gobierno contra la criminalidad? Muy abarcativa, y la respondió él prácticamente, ¿no? Claro. Sí, hay pocas preguntas por ahora, por lo que escuchamos, puntuales. La de Orozco también, muy general, ¿no? ¿Cuál va a ser la política contra el narcotráfico? Que también lo debe haber planteado en el inicio. Bueno, y nosotros, para ir terminando, bueno, vamos a anunciar cómo sigue esto. Supuestamente hasta las 16 es el espacio dedicado a la parte de seguridad, seguramente se van a pasar un poco más de largo. Después está previsto para el tramo siguiente, el tramo final, bueno, la presencia de Eduardo Rodríguez Chirilo, que es secretario de Energía, que estuvo ya también ayer. Es tercer día consecutivo en este momento de centralidad que tiene este funcionario, porque el día lunes estuvo con la cuestión de las audiencias por el gas, la tarifa del gas. Ahora sigue, estuvo ayer, está hoy, va a hablar sobre reforma del Estado. Va a estar también Pablo Quirno, secretario de Finanzas, Pablo Laviñé, de Comercio, secretario de Comercio, y Fernando Vilella, director de Programa de Bioeconomía. Esos son los que están previstos para esta tarde, que veremos hasta qué hora termina. Ayer terminó 11:30, veremos hasta qué hora llega hoy. Bueno, gracias Martín. Gracias, buenas tardes. Nuevamente, bueno, y nosotros nos volvemos a ver mañana a la misma hora en DTV. Sigan en la pantalla de DTV con Amanda Alma y la tercera edición.